En México se le conoce como robachicos. En Argentina como el viejo del saco. En Polonia como bebok. En Rusia como babaika. Puede que no coincidan en el nombre, pero todos conocen su apariencia. Un hombre anciano con un saco donde mete a los niños con misteriosos motivos y nunca nadie les vuelve a ver con vida. En algunos países es un sirviente de San Nicolás y representa la Navidad, pero en la gran mayoría de lugares hemos aprendido a temer al hombre del saco. Y con razón, porque su historia no es ficticia y tiene su origen, de entre todos los sitios, en España. Si lo visitas ahora, Gádor es un pequeño y típico pueblo de Almería de no más de 3.000 habitantes, donde se respira calma y tranquilidad. Los vecinos se saludan mientras se dedican a sus quehaceres y rutinas diarias, en un lugar donde el tiempo siempre parece pasar despacio. Por eso es tan chocante que el 27 de junio de 1910, Gádor entrara con sangre en la crónica negra de España, dando origen y popularidad al mismísimo hombre del saco. Porque sí, tenía nombre y apellidos. Él era Francisco Leona. Pero no nos adelantemos. Para entender exactamente lo que ocurrió, tenemos que remontarnos a inicios de junio de aquel fatídico año. Francisco Ortega, apodado como El Moruno, era un agricultor rudo y un tanto primitivo de Gádor que se sentía débil desde hacía un tiempo. A sus 55 años, descubrió con horror en una visita al médico que sus peores miedos se habían hecho realidad. Tenía la muerte blanca. La peste, la epidemia que asolaba Europa desde hacía ya siglos, la tuberculosis. Por aquel entonces era la causa más frecuente de muertes en nuestro país y se consideraba una sentencia ya firmada. Aún quedaban 11 años hasta que se creara la vacuna y la única solución que recibió fue de la curandera local, Agustina Rodríguez, experta en hacer remedios caseros que se supone iban donde la medicina tradicional no podía. Sin embargo, las curas no estaban dando resultados y solo pudo darle un consejo para salir de su desesperación. Ve a ver a Paco, que te ayudará con lo tuyo. Con 3.000 pesetas será suficiente para ayudarte. Paco era Agustina Francisco Leona, apodado entonces como El Barbero, aunque hoy en día ya nadie le conoce así. Leona era un hombre de 75 años que tenía antecedentes penales, pero era familiar y colega de todos los caciques del pueblo, así que se permitía creer que tenía cierta impunidad. Tanta que aquel día mintió a Ortega afirmando que sabía perfectamente cuál era la clave para acabar con su enfermedad. Es necesario que te bebas la sangre de un niño robusto y sano, pero la sangre tiene que estar caliente según vaya brotando. Y después tendrás que ponerte en el pecho sus mantecas como cataplasmas. ¿Beber la sangre de un niño? A Ortega le horrorizó la idea, por mucho que por aquel entonces fuera un hábito relativamente común, sobre todo entre las clases más altas, como supuesta fuente de vida. Me castigaría Dios, afirmó. Sin embargo, antes de marcharse, al notar la cercanía del final, dijo otra frase que sin saberlo firmó su sentencia de muerte. Mi salud antes que Dios. ¿Qué coño?
Mientras esta macabra conversación tenía lugar, en Rioja, un pueblo cercano, la familia de los González Parra, formada por los padres Francisco y María y sus 5 hijos, José, Dolores, Francisco, Bernardo y María, de entre 6 y 13 años, no sabían que la desgracia se les venía encima. Recién acabados de comer, la madre y su hijo mediano, Bernardo, de 7 años, fueron al río a lavar la ropa, como cualquier otro día normal. Sin embargo, Bernardo empezó a jugar con otros niños, se alejó y cuando se encontró a su padre aparentemente le hizo caso omiso y no volvió a casa. Fue la última vez que se vieron. Aquel 27 de junio, unas horas antes del crimen, Leona había encontrado a un hombre que iba a hacer el trabajo sucio junto a él. Se trataba de Julio Hernández, el hijo de Agustina, la curandera, y apodado en el pueblo como El Tonto, un hombre cafre y sin muchas entendederas que accedió a formar parte del asesinato por tan solo 50 pesetas. Él mismo reconoció que iba a utilizarlas para comprar un rifle, disparar a los pájaros y arrancarles la cabeza a mordiscos mientras aún estaban vivos. Ambos, creyendo firmemente en su absoluta impunidad, salieron a Rioja, el pueblo cercano, armados solo con una botella de cloroformo y un saco. Primero se encontraron a una niña jugando, pero se le resistió dando gritos y patadas y la dejaron escapar. No importaba. Cerca de ella había otro niño que estaba recogiendo higos mientras su madre limpiaba a lo lejos. Esa fue la última vez que Bernardo González Parra vio la luz del día. Le durmieron con cloroformo y le metieron en el saco destino a una cabaña alejada. Si creéis que ese niño podía salvarse, es que no habéis estado prestando la suficiente atención. La siguiente parte es muy gráfica, así que si sois aprensivos, os aconsejo que os la saltéis. Dentro del saco, Bernardo estaba asfixiado, tratando de gritar y resistirse como podía ante la mezcla de desconcierto y cloroformo. Para que se callase, Agustina le propinaba patadas y golpes continuos, que ante la juventud y el nerviosismo no surtieron efecto. Fue entonces cuando llegó nuestro enfermo, Ortega, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para curarse la tuberculosis. Levantando su brazo derecho, Leona clavó una navaja en la axila al niño sin volver a dormirle. Era más difícil, sí, pero la lógica era otra. Al igual que pasaba con la matanza del cerdo, cuanto más se moviera Bernardo, antes se desangraría y más sangre tendrían para la supuesta cura. Esta caía en una olla, de la que fueron dando a beber a Ortega en vasos con un poquito de azúcar para camuflar el asqueroso sabor de la sangre. Su mujer, mientras tanto, y justo al lado, hacía la cena, como si aquello no fuera con ella. En aquella casa iluminada por el candil, solo se oye una frase, repetida por Ortega entre vaso y vaso de sangre. Mi vida antes que Dios, mi vida antes que Dios, mi vida antes que Dios, mi vida antes que Dios. Después de que Ortega bebiera la suficiente sangre, Bernardo aún seguía vivo, aunque a duras penas. Le vendaron el brazo para que no salpicara, le llevaron en el saco hasta el barranco del Pilar y le golpearon varias veces con una piedra en la cabeza, sin conseguir acabar todavía con su vida. Después, Leona acabó el trabajo. Le hizo un corte en la tripa y sacó sus mantecas, o sea, sus vísceras, con las que elaboró un cataplasma que poner en el pecho del enfermo, que se engañaba a sí mismo repitiendo: «Siento cómo me da la vida, siento cómo me da vida». Mientras, el cadáver del niño fue escondido entre unas piedras. Todo había salido bien. ¿O no? En el pueblo de Rioja, Francisco y María estaban tremendamente preocupados, porque Bernardo no había vuelto esa noche a casa, y fueron a poner una denuncia por desaparición en el cuartel de la policía de Gádor. Lo que nadie esperaba es que el apodado como El Tonto
acudiera ese mismo día a las 4 de la tarde a declarar que se había encontrado un cadáver en el barranco, repleto de heridas, entre piedras y matojos. Desde el principio, la consternación fue inconmensurable en el pueblo, y varios señalaron como culpable a Leona, que se había preparado una serie de coartadas con las que se pudo librar. Coartadas, por supuesto, provocadas por el miedo a sus amigos en las altas esferas. Sin embargo, al final el pueblo no creyó sus mentiras y siguió atosigándole. Cuando se vio entre la espada y la pared, tuvo una única idea: culpar del asesinato al tonto. Sin embargo, su plan salió del revés. En primer lugar, la policía no le creyó. ¿Por qué iba el asesino a denunciar ante la policía dónde había dejado el cadáver? ¿Acaso no sería esa táctica disuasoria una acusación sobre sí mismo? Y en segundo lugar, el tonto decidió, por venganza, y ya que nunca recibió las 50 pesetas acordadas, inventarse que mientras estaba refugiado tras unos arbustos buscando perdices, había visto al barbero matar a Bernardo en el acantilado. Ambos acusados fueron a la cárcel de Almería, y tras varios interrogatorios, ambos acabarían confesando su crimen ante el horror popular. Bueno, ambos no. De hecho, las autoridades tuvieron que parar a la gente de los pueblos, porque incluso llegaron a organizarse con la idea de acabar con ellos con sus propias manos, especialmente cuando la madre del pequeño, María, se volvió completamente loca al saber lo que pasó. Para que os hagáis una idea de cómo era la justicia popular de la época, los vecinos de Gádor decidieron llevar a cabo una prueba de culpabilidad que formaba parte del acervo popular. Se decía que si una persona pasaba por encima de un muerto y éste la había asesinado, el espíritu volvería para acabar con su vida. Ahora sabemos que son supercherías, pero entonces era cosa muy seria. Tan seria que podía llegar a inculpar a Leona. Desenterraron a Bernardo, le pusieron en la plaza del pueblo y quisieron obligar a Leona a que pasara por encima de él para comprobar si el espíritu se vengaba o era inocente. El barbero, atemorizado, se negó, y todos dieron por hecha su culpabilidad, dijera lo que dijera. El 11 de agosto, tan solo 2 meses después del asesinato, salieron las penas. Francisco Leona, Agustina Gutiérrez, Julio Hernández el Tonto y el enfermo Francisco Ortega fueron condenados al garrote vil. José Hernández, el hermano de Julio, fue condenado a pasar 17 años en la cárcel, que se perdonaron a posteriori, y tanto el marido de Agustina como la esposa de Ortega acabaron libres. Pero Leona no estaba dispuesto a morir tan fácilmente y tenía un nuevo plan para librarse del garrote vil: denunciar hechos similares de otros colegas curanderos amigos suyos. Pero antes de que pudiera abrir la boca, fue envenenado en la cárcel y murió, mientras que el tonto fue indultado alegando deficiencia mental. En toda España se popularizó entonces la frase «vendrá el hombre del saco a por ti», además del término «sacamantecas», y la realidad entró a formar parte de la cultura popular. Sin embargo, se dice que el hombre del saco sigue vivo y deambula por Estados Unidos, que acecha por las esquinas, husmea, busca y quiere acabar contigo como sea. Que te va a perseguir, va a robar todo lo que amas y finalmente va a meterte en su saco, donde acabarás encerrado por toda la eternidad. De hecho, cuentan que varios niños han desaparecido en una pequeña localidad y un hombre local culpa a el hombre del saco. Pero por supuesto nadie le cree.
Al fin y al cabo es un cuento para dar miedo a los niños pequeños, ¿no? ¿Quién va a creer que sigue vivo el hombre del saco? Este 27 de septiembre podrás comprobar si lo que se dice es cierto en los mejores cines. Pero ten cuidado y no dejes atrás lo que más quieres, o vendrá por ti.